Mueve a la curiosidad la situación reiterativa que se produce una y otra vez, como de la manera más diversa, alrededor y con relación al leproso moral por espía pagado de la CIA y agente político mercenario a sueldo del llamado Departamento de Estado norteamericano, que es la expresión política de cada uno y todos los gobiernos con sus respectivos presidentes pertenecientes a dicho imperialismo yanqui, situación esa que consiste en que se le ubique vinculado a tal o cual hecho, a tal situación, a tal consigna política, a tales o cuales centros de intereses espurios, a tales actividades, a tantos hechos bochornosos y vergonzosos, y él mismo lo negaba o hacía que sus compinches de baja ralea o con una inusual vinculación de servilismo lacayo propio de los especímenes de la servidumbre de la gleba, lo hicieran. De esos casos, uno de los más notorios, por pintoresco y patéticamente ridículo de parte del mismo leproso moral en persona, esto es, del mismo perro sarnoso y carroña Juan Emilio Bosch Gaviño, es su petulante negativa respecto a que la nefasta consigna de borrón y cuenta nueva, aparecida en el escenario político nacional tras su llegada al país en el 1961 y que se había erigido a través de los tiempos como la divisa y enseña distintiva por excelencia de los comercializadores y mediatizadores traidores contrarios a la persistencia y ahondamiento hasta el final de la lucha de los pueblos y países contra sus verdugos dictatoriales, tiránicos, cancerberos, torturadores, asesinos, ladrones, genocidas, criminales de lesa humanidad, fuera obra suya, queriendo decir con esto que no fue quien la trajo ni la implantó con fines aviesos en el incipiente movimiento democrático popular, político, nacional y revolucionario que se iniciara a raíz de la formal caída de la dictadura de Trujillo. Al leproso moral siempre se le oyó como gato boca arriba defenderse de la justa acusación de que esa nefasta corriente venenosa y traidora que giró alrededor de la consigna de borrón y cuenta nueva y lo que representaba la misma fuera obra suya, y queriendo desligarse de ella como un psicótico que quisiera librarse de su propia sombra. No obstante, los hechos que constituyen el esqueleto material de su nefasta trayectoria de traiciones y dobleces, retorcimientos y simulaciones, son para él una verdadera mancha indeleble, esto es, imborrable, porque como bien decía Carlos Marx, un tramo de la vida real vale más que miles y miles de expresiones verbales y hasta de proclamas programáticas de la vida política. Lo mismo protagonizaría el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño con respecto a su indeleble vinculación con el trujillismo y su dictadura, que no era cuento que él fuera el proponente de que la capital de la República Dominicana, en vez de llamarse Santo Domingo, debía denominarse Ciudad Trujillo, y que sería la ciudad capital de la República la que se engrandecería y debería sentirse orgullosa de llevar tan distinguísimo nombre y no Trujillo. Como que tampoco en una acepción suya dijera que Trujillo, el dictador y carnicero como nunca ha habido otro, fue el arquetipo y prototipo de saber gobernar, porque según su lógica, saber gobernar es saber mantenerse en el poder, y Trujillo supo hacerlo durante 31 años. Respecto a esto, recurrió a escudarse en la coartada de que quienes les reprochaban esa desventurada aseveración estaban tergiversando, malinterpretando sus ideas y palabras, sino que lo hacían porque querían algo así como hacerle daño. Otro caso es que fue la CIA quien le montó la escuela de entrenamiento de jóvenes informantes y espías de la CIA en San José de Costa Rica y que a la vez era la CIA que se la financiaba. Esa escuela de marras
fue el Instituto CIDES, cuyo asistente del leproso moral era Sacha Bollman, del que negara que fuera agente de la CIA y contratista internacional de esta, lo que es un hecho irrefutable. Y que el mismo leproso moral, en su crisis de la democracia en Santo Domingo del 1964, en su página 116, reconociera que la misma le era financiada por un conjunto de instituciones subvencionadas por los monopolios del capital financiero norteamericano por intermedio del archiespía y vil mercenario socialdemócrata Norman Thomas, socio de Eric Chester padre y padrino de Eric Chester hijo, el mismo que en persona, con pruebas al canto, dijera en una conferencia magistral en Funglode: he aquí los papeles desclasificados de la CIA, donde se da cuenta de que tanto Juan Emilio Bosch Gaviño como José Francisco Peña Gómez o Guy Pie, nota nuestra, eran espías pagados de la CIA como agentes políticos a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, lo que es lo mismo que mercenarios políticos o judas políticos. Sin embargo, curiosamente, unos años más tarde, de todas esas veleidades del prototipo del felón y leproso moral, este aparece formulando supuestos auténticos hallazgos, como son su triada de que el dictador Trujillo es el verdadero padre del nacionalismo dominicano porque creó un sistema capitalista propio, creó empresas, hizo carreteras, puentes, escuelas y creó una verdadera nación dominicana, algo así como renovada, por cuanto era diferente a lo que encontró al momento de su ascenso al poder en 1930. Junto a este hallazgo, fruto de su genialidad y perspicaz capacidad inusual como todo un genio de abstracción, llegó a ver lo que nadie había visto, como era que el imperialismo ya estaba obsoleto, era una pieza de museo, y que su lugar había pasado a ser ocupado por el pentagonismo sustituto del imperialismo. Estafa de baja estofa, porque lo de que el militarismo como sustituto del imperialismo fue pulverizado por Lenin en el 1916-17 contra el oportunista alemán Hilferding. Lo mismo que hiciera con Rosa Luxemburgo en materia del colonialismo y neocolonialismo en los tiempos del imperialismo y así por igual en lo de los estados nacionales y su autodeterminación. Y coronando ese doloroso parto de trillizos, evacuó lo de la dictadura con respaldo popular en lugar del poder popular, de la que, casualmente, la horrorosa dictadura sanguinaria de Trujillo vino a ser el prototipo y versión ejemplar de su genial descubrimiento de la dictadura con respaldo popular. Y así como así, el mismo sujeto este se desdobla y lo encontramos con el más olímpico descaro a afirmar lo que preferimos leer de su puño y letra, servido como texto educativo en los círculos de estudios del pálido pelegato bochista. Juan Bosch escribe sobre Rafael L. Trujillo y su régimen, síntesis de artículos y textos de libros. Primera parte. Escribe Juan Bosch. Durante mucho tiempo el pueblo dominicano ha pretendido vivir organizado como una sociedad capitalista sin que llegara a serlo. Eso es lo que explica que comenzara su vida política como una revolución burguesa, que es así como debe ser calificado el movimiento del 27 de febrero de 1844, Independencia Nacional Dominicana. Esa revolución burguesa no iba a cuajar ni en todo el siglo pasado, ni en los primeros 2/3 de este siglo XX, porque no se formó la clase social que debía impulsarla, sostenerla y beneficiarse de ella, la burguesía. Lo cierto es, afirma el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, que la revolución burguesa dominicana existió como un fantasma en la mente de la pequeña burguesía
que se levantó contra los haitianos en el 1844, contra Báez en 1857, contra los españoles en el 1863 y aparentemente contra el triunvirato el 24 de abril de 1965. La existencia fantasmal de esa revolución en la mente de la pequeña burguesía nacional compensaba la imposibilidad de que se estableciera un Estado burgués real en un país que no podía ofrecerle a ese tipo de Estado las bases materiales sin las cuales no podía sostenerse. Fue la ocupación militar norteamericana de 1916 la que creó esas bases materiales necesarias, carreteras, trenes, un ejército, etcétera, absolutamente indispensables para que en República Dominicana comenzara a desarrollarse una clase burguesa. Y solo una clase burguesa podía hacer la revolución burguesa que no pudieron hacer ni los trinitarios de Juan Pablo Duarte ni los azules de Gregorio Luperón. El gobierno militar norteamericano que construía esas carreteras no lo hacía porque quisiera hacerles un servicio a los dominicanos, sino porque dos de ellas penetraban Haití, y Haití estaba ocupado también por las fuerzas de los Estados Unidos. La del este recorría la zona de los ingenios azucareros, en los que había inversiones yanquis, y por último, solo si disponíamos de buenas carreteras, podríamos convertirnos en compradores de automóviles y camiones fabricados en los Estados Unidos y de gasolina hecha con petróleo de Pensilvania. Como se puede apreciar, este texto está plagado de estupideces peregrinas y antileninistas de parte del leproso moral. Pero las estupideces continúan, y señala el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño: al abandonar el país en julio de 1924, las tropas norteamericanas dejaron echadas las principales bases materiales para la existencia real, no fantasmal, de un Estado burgués dominicano. Fundamentalmente esas bases eran un sistema de comunicaciones extendido por las regiones más importantes, un ejército de tierra formado por oficiales profesionalizados y clases y soldados contratados para servir durante un tiempo dado por un salario establecido, un sistema impositivo que garantizaba la recaudación de los fondos necesarios para mantener el funcionamiento del Estado en su doble aspecto civil y militar. En 1924, al irse del país, los ocupantes norteamericanos dejaron echadas las bases materiales del Estado burgués, pero no había una burguesía que pudiera aprovecharlas. Para integrar una burguesía dominicana, faltaban aún la burguesía industrial, la financiera, la técnica, la política y la militar. Esta última es la que forma la raíz y el tronco de un Estado burgués, así como el ejército proletario es el que forma la raíz y el tronco del Estado socialista. En ese escenario empezó a surgir en el panorama político el hombre que iba a sustituir a esa inexistente burguesía industrial y más tarde a la también inexistente burguesía financiera. Y pudo surgir porque la ola de la gran crisis del capitalismo de 1929, lo halló situado en el mando de las Fuerzas Armadas del país. Estamos hablando, como debe suponerlo el lector, de Rafael Leonidas Trujillo, a quien iba a tocarle adquirir, con la ayuda del poder del Estado, nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida dominicana. Con todo, lo que el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño se consagra no solo como un charlatán, sino como un analfabeto cultural y pelafustán de innegable ignorancia supina. El leproso moral y charlatán pretencioso, esto es, Juan Emilio Bosch Gaviño, carecía de los más elementales escrúpulos de un intelectual, porque en realidad no era tal. Carecía de la formación y el calaje de fondo que determina la profundidad y la solidez que ha de caracterizar en sus saberes e inteligencia un llamado intelectual.
Y Juan Emilio Bosch Gaviño era un inescrupuloso y desalmado, que se cantaba y se lloraba él mismo de lo que todo lo anteriormente expuesto aquí por nosotros en esta breve ocasión viene a demostrarlo. Tal es el caso del supuesto Trujillo, creador del régimen capitalista modelo suyo, de lo que él mismo afirma lo contrario, como el que evacua encima de su propia ropa, teniéndola puesta y no lo siente. Bien, abordemos ahora lo que un bastardo y crápula oportunista y trepador, traidor a la misma nación dominicana, devenido como su desenlace inevitable en un vil mercenario de los venderevolucionarios y vendepueblos castristas cubanos, cuyo nombre es Alejandro Paulino Ramos. Según son inventos calumniosos concurrentes a las redes sociales, cargados de racismo, lo que se le atribuye haber sido dicho por el leproso moral que, haciendo gala de una inveterada irresponsabilidad característica indudable del leproso moral, lo de que en el 1983 dijera: Haití es un pueblo que siempre nos ha invadido. Lo hicieron en el 1801, 1805, 1822, 1844, 1849 y el 1855. Y ahora que no pueden hacerlo con las armas, lo hacen empujando a sus nacionales a emigrar hacia nuestro país. Esto pudiese afectar seriamente la democracia dominicana, ya que los haitianos aún se encuentran en la etapa más primitiva del hombre. Por eso vemos el salvajismo de sus actos y la destrucción de su propio país. Y por ahí se desparrama este mediocre y psicofante Alejandro Paulino Ramos, subdirector del Archivo General de la Nación, que es un antro o cueva conspirativa antidominicana, controlado por el aparato de injerencia y espionaje del gobierno cubano, junto con el recalcitrante mercenario revisionista Roberto Casá, que es un formal agente del aparato de espionaje cubano. Y en su incontinente defecación oral, el psicofante Alejandro Paulino Ramos sostiene lo siguiente: poner a circular ese párrafo como si fuera escrito por Bosch es un acto sin valor, pero siendo conocida la forma en que los temas transitan por las redes sociales, donde muchos lectores no se detienen ni se preocupan por conocer las fuentes en las que se originaron, entonces toda falsedad puede terminar convertida en verdad absoluta, que no requiere investigación, comprobación ni discusión. Tal vez fue por eso que la Fundación Juan Bosch, que dirige su nieto Matías Bosch Carcuro, respondió a través de las redes a la campaña de descrédito, considerándola un acto ruin, vil y cobarde, propio de personas enfermas de odio y bajas pasiones, el pretender usar la imagen y el nombre de un prócer como Juan Bosch, inventando ideas y frases que no le pertenecen y que van completamente en contra de su naturaleza de patriota humanista y demócrata, pues es una frase que solo promueve el resentimiento, el enfrentamiento y la violencia. En una búsqueda en las obras completas de Juan Bosch, publicada en 40 volúmenes por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el historiador, literato y político dominicano, que fue fundador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se refirió varias veces al pueblo haitiano como grupo étnico-cultural, y nunca en la forma discriminatoria con que lo quisieron presentar en las redes sociales. Como se puede apreciar, no hay ni indicio ni sombra de que el leproso moral, en su incoherencia acostumbrada, no pudo ni hubo de hacer esa afirmación que se le atribuye, y en la que no hay ni pizca de racismo ni de prejuicio, por cuanto en ella lo que se destaca
es una relación objetiva de hechos verdaderos y no inventados. ¿Acaso no es verdad lo de la invasión de Toussaint Louverture sobre la nación dominicana, aún colonia de España, y traspasada en un acto típicamente colonialista de España a Francia en el 1795, cuando ya esta parte era una nación, aún fuera una colonia? Lo mismo en el 1805, con el sanguinario déspota, autoproclamado emperador, Jacobo I de Salines. ¿Acaso es falso esto? En 1822, lo mismo. ¿Dónde está el racismo y la falsedad en el nombramiento y recordatorio de ese suceso? 1844, 1849 y 1855 fueron inventos esas invasiones salvajes de las hordas haitianas sobre la ya constituida República Dominicana como Estado nacional soberano e independiente. Según la lógica de este psicofante e impensante descerebrado de Alejandro Paulino Ramos, mencionar esos hechos objetivos históricos, criminales, de las legiones tribales, primitivas, salvajes, de hordas haitianas, es racismo. Según su lógica, cuando los pueblos y países víctimas del nazifascismo y sus crímenes de lesa humanidad y genocidio, al momento de desplegar campaña de propaganda en conmemoración a los monstruosos crímenes de que fueron objeto, están practicando y recreando el racismo. El que así hace no discierne ni razona. Es un culpable de la misma laya que los directos protagonistas de los crímenes perpetrados y que se mencionan. Pero no solo eso, sino que lo que tanto el psicofante como la carroña degenerada del nieto del leproso moral se empeñan en querer ocultar, en un vano ejemplo de querer tapar el sol con un dedo, es que afirmar ahora y desdecirse más adelante, como está fehacientemente corroborado con el caso de Trujillo, el creador de la moderna nación dominicana, y de lo que luego afirmó que es un error y un tremendo disparate afirmar tal cosa y no entender que fueron las fuerzas del imperialismo norteamericano, pero no el imperialismo, ni sus monopolios y capital financiero, ¿quién lo hizo? Eso es carecer de moral y de principio ético. Eso es ser portador de una doble moral, de tener moral por partida doble, según el momento y la circunstancia, al margen de todo cuanto sea principios éticos. Viles canallas, crápulas, inmundicias, inescrupulosos y desalmados rufianes y mercenarios pagados como prototipo de leprosos morales, no más de ahí resultan las carroñas malolientes de Alejandro Paulino Ramos, Matías Bosch y los impostores del bochismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.